decimos por ahí. Gloria al Señor. Lo tenemos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Puede tomar asiento. Instrucciones sobre la oración. Pablo está hablándole a Timoteo, que lo deja en Éfeso encargado al frente de la obra, y el culto público, el servicio público, para que se lleve a cabo, hermano, de una manera pública y de una manera, tiene que haber oración, porque la oración hace que el ambiente cambie, ¿verdad? Porque donde hay persecución y opresión no se puede reunir en público, se tiene que hacer escondida por causa de la persecución. Pero Pablo le está aconsejando a Timoteo. Es como si Pablo le dijera, te exhorto ante todo, mira Timoteo, ven para acá, quiero darte, animarte, aconsejarte que no se te olvide la oración. No se te olvide llamar al pueblo a la oración, a la intercesión, a la acción de gracias. Y le da a Timoteo aparte sobre el tema de suprema importancia. Quizás había mucho conflicto y no estaban haciendo nada para que eso se solucione. La oración cambia las cosas. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Aún, hermano, cuando nosotros oramos, nosotros tenemos paz. Aunque haya adversidad, aunque haya problema. Moody dijo, cuando yo no oro un día, mi carne lo sabe. Cuando ya oro 2 días, el diablo lo sabe. Cuando no oro 2 días, ya el diablo lo sabe. Y cuando no oro 3 días, la gente lo sabe, dijo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque cuando no oramos, hermano, uno empieza a sentir, ¿me entiende? Cómo uno, hasta su carácter se empieza a cambiar, ¿verdad? Y Pablo dice, ante todo, después del saludo, después de las advertencias de las falsas enseñanzas, vimos en el capítulo 1 la salutación, vimos en el versículo 3 del capítulo 1 las advertencias contra las falsas doctrinas, vimos en el versículo 12 del capítulo 1 sobre las instrucciones del ministerio que Pablo le estuvo dando. Después de eso, Pablo le dice, ahora pide a su representante. En otras palabras, Timoteo era el representante de Pablo en Éfeso, que se preocupe por todo lo que está en el territorio de Éfeso. Ahora, nosotros somos responsables de la oración de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de lo que lo rodea. Y vamos a explicarlo un poquito más adelante el por qué. Y hay 4 palabras, hermano, que son sinónimas, parecidas, pero que son diferentes. Versículo 1 dice, exhorto ante todo, después de la salutación, después de las advertencias, después del ministerio que del ministerio de Pablo, cómo Dios lo había llamado y le había fortalecido, ahora le da instrucción sobre la oración. No es que Timoteo no sabía orar, porque Timoteo como Pablo dice, como hijo en la fe, lo que aprendiste de tu abuela y de tu madre. O sea, su mamá y su abuela le enseñaron la importancia de la oración. Especialmente hoy el día que es el Día Mundial de la Mujer, ¿verdad? Entonces vemos ahí que 2 mujeres, cuando tuvimos ahí en Magdala, hermano, la hermana se acuerda, hermano, que fue, ¿se acuerda? Hay muros con el nombre de las mujeres de la Biblia. Pero hay un muro que no tiene nombre y ahí entran las mujeres que les enseñan piedad, a ser piadosos a sus hijos y les enseñan a orar, les enseñan a buscar al Señor. Ese muro está especialmente para todas esas mujeres, aleluya, que no se las conocen, pero que han hecho un buen ejemplo de enseñarle las cosas de Dios a sus hijos. ¿Me entiende? Entonces, Timoteo sabía lo que era la oración, pero le da una instrucción, una exhortación, lo llama aparte y le dice, te exhorto ante todo que se hagan rogativas. Primero, que se hagan ¿qué? Rogativas. Es simplemente pedir por algo
Las oraciones nunca deben de ser solo pedir, pero se debe pedir con fuerte confianza en la palabra del Señor, con rogativas. Una cosa es pedir y otra cosa es rogar. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, un mendigo ruega por ayuda, pero una persona de poder y autoridad no te ruega, te lo pide. ¿Me entiendes? Te lo exige, en otras palabras. Entonces no podemos llegar con una actitud de exigirle a Dios que haga cosas. Aleluya, hay que rogarle. Hay momentos donde tenemos que rogar al Señor. ¿Me entiendes? Hay personas en la Biblia, ¿se acuerdan de la mujer que tenía a su hija endemoniada? Y que le dijo de los panes, Señor, aún los hijos, los perrillos, porque no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos, dijo Jesús. Pero ella le rogaba, Señor, aún los perrillos con las migajas se sacian. O sea, esta mujer rogó por la sanidad de su hija. Ella no vino pidiendo, ella no vino exigiendo, vino rogando por un milagro. Y le dijo, mujer, conforme a tu fe será hecho. Lo que has pedido será hecho. Grande es tu fe. Porque Jesús estiró la fe de esa mujer hasta lo máximo. Porque esa mujer estaba dispuesta a no irse sin su milagro. Entonces quiere decir que ella rogó por su milagro. Hay otro en Mateo, capítulo 7, el último verso, cuando Jesús baja del monte, dice que estaba, ¿qué? Un leproso. Y el leproso vino a Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le rogó que lo limpiara. ¿Me entiende? Él no le dijo, Señor, me tienes que sanar. Sáname. Los 10 leprosos fueron sanados y ni uno regresó. ¿Me entiende? Pero este hombre le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiar. En otras palabras, este hombre le rogó. Entonces, a veces nosotros tenemos que orar con ruegos. Que se hagan, ¿qué? Rogativas. Oraciones. Segunda palabra, oraciones. Es una palabra que abarca bastante y se refiere a todo tipo de comunicación con el Señor. Orando en todo tiempo. ¿Me entiende? Orando. Jesús siempre oraba, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Me entiendes? Orando. Si vas solas a orar. Entonces la oración abarca todas las esferas, hermano, de comunicación con Dios. La oración siempre va dirigida a Dios. Nuestra oración es comunicación con Dios. No es una repetición, hermano. Porque, ¿me entiendes, Señor? Te pido lo mismo que ayer. ¿Me entiendes? Si no es comunicación, que se hagan oración. Oración es hablar. Imagínese que usted hable con su esposo, con su esposa, con su hijo, lo mismo todos los días. Qué aburrido, ¿verdad? Entonces, me vas a decir lo mismo. ¿Me entiende? Se enfadan, ¿no? Entonces, hablamos con Dios en oración, hermano. Entonces, esa palabra abarca bastante y se refiere a todo tipo de comunicación con el Señor. Número 3, peticiones. Peticiones se refiere a las peticiones por otros. Al orar debe haber un tiempo donde las necesidades de otros encuentran un lugar en nuestras oraciones ante el trono del Señor. Entonces, una petición, Pablo en los Filipenses dice que hagamos peticiones delante del Señor con ruego y con súplica. Señor, te presento esta petición. Por eso en la iglesia hacemos petición. Alguien tiene una petición, por fulano de tal, que yo, ¿me entiende? Por mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi hogar, mi familia, mis padres, mi madre, mi vecino, mi compañero de trabajo, ¿me entiende? Siempre las peticiones es a favor de alguien más. Que se hagan peticiones. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Qué importante, hermano. Entonces, cuando uno ore, Pablo está hablando, número 1, de rogativas. Número 2, oraciones. Número 3, peticiones. Y número 4, acciones de gracias.
son una parte esencial de nuestro caminar con Dios. Aquellos que carecen de un sentido elemental de gratitud en sus vidas carecen de una virtud cristiana elemental. La gratitud es parte del ser cristiano, hermano. Debemos de estar agradecidos con el Señor siempre. Siempre debemos de dar gracias, dando gracias por todo. Señor, gracias porque desperté, porque amanecí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en este día me cuidaste, me guardaste, me bendeciste, me diste pan, me proveíste en mis necesidades. Gracias, Señor. Gracias por mi familia, mi hogar. Gracias, Señor. Entonces, nuestras rogativas, nuestras peticiones, nuestras oraciones deben de terminar y deben de ir acompañadas ¿de qué? De acciones de gracias. De que si Dios responde o no responde a nuestra petición, a nuestro ruego, a nuestro clamor, Dios sigue siendo Dios y nos sigue amando. Y Dios sabe el por qué y debemos de estar agradecidos. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Si viene, bueno, si no, gloria a Dios. Gracias, Señor, de todos modos. ¿Por qué, hermano? Porque debemos de entender que el Señor sabe todo el contexto y Dios sabe todo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, son 4 palabras o 4 sinónimos, hermanos, similares, parecidos, pero que son diferentes. Entonces, que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quiénes? Por todos los seres humanos. No hay ningún ser humano que diga no necesita que oremos por él. Todos necesitamos oración. El apóstol Pablo, un hombre que andaba con Dios, decía: oren por mí para que el Señor me dé favor, para que se me abra puerta. ¿Me entiende? Pablo siempre oraba por los demás, pero Pablo decía, oren por mí. ¿Me entiende? Jesús siempre oraba, Padre, ¿por qué me has desamparado? Envió ángeles para que le fortalecieran en Getsemaní, hermano, cuando estaba en un momento de transición, de batalla, hermano. Entonces, no hay ningún hombre que pueda decir, ese hombre no necesita oración, ese ser humano no necesita oración. Al contrario, hay algunos que no son dignos, ¿verdad? Gloria al Señor. Aquí anda un mosco, en nombre de Jesús, fuera. Gloria al Señor. Todos necesitamos oración. No importa, si alguno se cree que está firme, mire que no caiga, dice. Más oración necesitamos. ¿Por qué, hermano? Porque el orgullo y la arrogancia es el escalón al tropiezo y al fracaso. Entonces, que oremos por ¿quiénes? Por todos los hombres, que roguemos, que oremos, que intercedamos, que hagamos intercesión, hermano, con acciones de gracias y peticiones por todos los hombres. Versículo 2. Y empieza la lista por los reyes. Quizás se estaban descuidando, hermano, al emperador. Aunque ese era un hombre malvado, sí, pero con más razón se tiene que orar para que el Señor lo controle y le baje los humos para tener paz. Ahora, imagínese que usted va a su trabajo y usted tiene un patrón que es malo, que es grosero, que es ofensivo, que es vulgar. Entonces, ¿cómo se siente usted el día de trabajo? Que lo esté ofendiendo, que le esté burlando de usted. ¿Cómo se siente usted trabajar ahí? Pero si usted ora por él y Dios lo tranquiliza, ¿cómo se siente usted trabajando? A gusto, ¿verdad? Porque no está oyendo maldiciones, no está oyendo, ¿me entiende? Burlas, críticas, ¿me entiende? Que lo esté bulleando a usted, ¿verdad? Entonces, en el mundo hay gobernadores, hermano, que son malos, que son malvados. Entonces, eso impide que nosotros disfrutemos de vivir en paz, en serenidad o tranquilidad. Imagínese vivir en un hogar donde un cónyuge o un hijo o un familiar, hermano, sea grosero, maleducado y crea un ambiente de caos en el hogar. Entonces, ¿cómo está ese hogar, hermano? Ese hogar se siente como si fuera una bomba de tiempo. En cualquier momento puede explotar. Hay una tensión. Pero cuando hay oración, hermano, Dios puede tranquilizar. Entonces, uno vive ¿cómo? En paz, en armonía. ¿Me entiende?
Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces, ese hombre no merece que oremos por él, no, tenemos que orar por él, porque depende de ese hombre la pacificación de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestro estado. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Ahora, ¿cuál es la razón de que oremos por los reyes? O sea, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, todas esas personas que están en puestos políticos, hermano, gubernamental. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Para que vivamos cómo? Quieta y reposadamente. Con tranquilidad, con serenidad, no estresados, no preocupados. Imagínense, no puede salir a la calle porque hay un retén, lo pueden golpear, lo pueden maltratar. Imagínense los países, hermano, donde no tienen esa libertad. Entonces, para que haya, ¿qué? Para que vivamos ¿cómo? Para que vivamos, ahora, ¿por qué? Porque nos afecta la oración, hermano. Cambia la atmósfera, cambia los aires, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una vida en quietud y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, para que podamos ser piadosos con los demás. Entonces, si nosotros tenemos reposo, si nosotros vivimos una vida tranquila, podemos ser piadosos con las personas que están sufriendo, o aún con las personas malas, podemos ser piadosos con esas personas. ¿Me entiende? Podemos con esas personas no solamente, hermano, aleluya, vivir en honestidad, que no necesitamos robar, que no necesitamos engañar a la gente, hermano, por causa del caos que hay. Imagínese la gente que vive en un ambiente, hermano, de persecución, de caos, que no tienen para comer, entonces tienen que mentir o tienen que robar para sacar adelante a su familia. Entonces, si nosotros oramos por el liderazgo que hay, hermano, en nuestra comunidad, vamos a vivir una vida en quietud, una vida en plena, tranquila. Podemos ser y vivir una vida honestamente. Usted trabaja, se gana honestamente el salario con el sudor de su frente y vive una vida honesta. Paga sus deudas, ¿me entiende? Y no le roba a nadie ni le pide a nadie nada. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahora, es bueno y es agradable al Señor que hagamos oración, pero que nosotros vivamos una vida justa, una vida honesta, una vida tranquila, una vida reposadamente. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que usted viva una vida reposada. Dios no quiere que usted y yo vivamos, hermano, afligidos, turbados, preocupados. Acuérdese, Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida. Ahora, ¿de qué abundancia está hablando? ¿De que tengas dinero en el banco? ¿De que tengas carro nuevo, casa nueva? No, está hablando de una vida abundante, plena. Una vida plena, que tú tengas lo suficiente para comer, para dormir, para vivir y vivir una vida tranquila. ¿Me entiende? Entonces, eso es bueno y eso es agradable. Entonces, cuando la gente vive de esta manera, hermano, no hay lugar para qué, para los criminales, para la violencia, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque la gente vive tranquila, no tiene necesidad. Pero la necesidad obliga, hermano, orilla a la gente a robar. La necesidad obliga a la gente a delinquir, a ser criminales muchas veces, hermano, porque no les queda de otra. Pero mire lo que dice. Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad del Señor. Entonces nosotros debemos de orar para que Dios los salve. ¿Me entiende? Ahora, si ellos rechazan la salvación, ya no es responsabilidad nuestra. Pero nosotros debemos de orar porque esa es la voluntad. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Entonces, qué importante, hermano, el cual vemos aquí la voluntad del Señor. Muchas veces decimos, el Señor lo mandó al infierno. No, Dios no manda a nadie. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Me entiende? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, verso 17, 3:17 de San Juan, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que rehúsa creer ya es condenado. Se condenó solito. Dios no lo mandó al infierno, ¿me entiende? Él dio su vida para que nadie. Entonces, aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese malvado, ese perverso. ¿Por qué Pablo dice el cual Dios quiere? Porque si él, que era un perseguidor, que él perseguía a los cristianos, que él los maltrataba, que él consentía en su muerte, Dios tuvo misericordia y lo salvó. Entonces, si lo salvó a él, si me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Entonces, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, Dios quiere que sean salvos. ¿Me entiende? Eso es lo que Dios quiere. Es como usted como padre. Usted quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, ellos tienen libre albedrío y ellos toman sus propias decisiones. Y a veces toman unas decisiones que nos pueden dar dolor de cabeza. Y usted dice, ay, ¿en qué lío se metió? ¿En qué problema se metió? Y uno no puede hacer nada porque no podemos violar ¿qué? El libre albedrío, su voluntad. Entonces Dios quiere que todos sean salvos, ¿me entiende? Pero Dios no nos obliga a que seamos salvos. ¿Sí entendemos? Al cabo Dios quiere que sea salvo, ya no voy a predicar el evangelio. Todos se van a salvar. ¿Me entiende? No. Dios nos quiere usar a nosotros como instrumentos, como ejemplos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué es importante que vengan al conocimiento de la verdad? Porque vivimos en engaño. Acuérdense, Satanás, hermano, es el padre de la mentira y ha engañado a la humanidad con religión, con tradición, con doctrinas falsas. Entonces nosotros, hermano, ellos necesitan conocer la verdad. Como usted y yo un día conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Un día conocimos la verdad. Venimos al conocimiento de la verdad, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió en la cruz, que no fue Pedro, ni Juan, ni María, ni nadie, sino que fue Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, Dios quiere que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué es importante que vengan al conocimiento de la verdad, hermano? Porque la verdad te hace libre, ¿me entiendes? Estaba mirando un testimonio, leyendo el testimonio de un musulmán, que su esposa tenía textos de la Biblia, creo que en Irán. Y cuando el esposo se dio cuenta, la llevó para afuera de la ciudad, hermano, y la iba a matar, porque él era un líder musulmán. Y cuando alzó el cuchillo para matarla, oyó la voz de Dios que le dijo, no lo hagas. Y no lo hizo. Entonces los líderes se dieron cuenta que como un líder de la religión musulmana, su esposa tenía textos bíblicos y era creyente y él no hizo nada. Le dijo, o la matas tú o la matamos nosotros. Entonces, como él amaba a la mujer y ya había oído esa voz que dijo, no lo hagas, entonces dijo, sí, yo lo voy a hacer, y se la llevó supuestamente para hacerlo y escaparon. Entonces llegaron a Turquía y la esposa se congregó en una iglesia de iraníes cristianos. Y cuando empezaron a reunirse, él empezó a leer la Biblia para confrontar a la esposa y de enseñarle que estaba equivocada en lo que estaba creyendo.
que su religión era la verdadera y que el ser cristiano estaba equivocada. Entonces, mientras él leía para confrontarla y le empezó a acompañar a la iglesia y le decía al pastor, lo confrontaba con textos, pero siempre el pastor le hablaba con textos de la Biblia. Entonces se dio cuenta, hermano, y cada vez el amor de Dios lo fue acorralando hasta que se entregó a Cristo. ¿Me entiende? Y entonces aquí sí vemos, hermano, que vengan al conocimiento de la verdad, porque ellos creen que tienen la verdad, pero están engañados. ¿Me entiende? Entonces, muchos, hermano, he oído de personas, hermano, científicos. Una vez oí el testimonio del fundador de la IBM, de esas computadoras, ¿verdad? Entonces ese hombre era un ingeniero, hermano, un científico. Entonces había una conferencia en el hotel donde se estaba quedando y él empezó, en el hotel había una Biblia. Era de científicos, de ciencia, software, todo eso. Entonces este hombre estaba ahí leyendo, hermano. Empezó a leer la Biblia y empezó a leer el Evangelio de Juan. Entonces cuando fue a la conferencia, pues como era una persona importante, famosa, le dijeron, no, digo, sabes que estoy cansado, pero él quería ir a seguir leyendo, hermano. Y siguió leyendo y dijo, no puedo creer que este carpintero sea más inteligente que yo. Vino al conocimiento, se dio cuenta de que la verdad nos hace libres. ¿Me entiende, hermano? Entonces, tú le puedes decir a alguien y explicarle, pero hasta que ellos no tengan esta verdad y no la reconozcan, no van a entenderla. ¿Me entiende? Entonces, vemos aquí en el versículo 4, el cual, o sea, Dios quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios. ¿Hay cuántos dioses? Un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, hay un solo Dios y hay un solo mediador. ¿Me entiende? Entonces, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el único medio para llegar al Padre. Vamos a poner este ejemplo, hermano. Haga de cuenta que hay una cima, una montaña aquí y otra montaña, y hay un barranco o un vacío, hermano. Ahí. Entonces, si usted quiere llegar para el otro lado, no puede. ¿Cómo puede cruzar si no hay un puente? Entonces, Jesucristo al morir en la cruz fue el puente para llevarnos al Padre. ¿Me entiende? Para acercarnos al Padre. Entonces, hay un solo Dios y hay un solo mediador. Entonces, Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por. Entonces, el único mediador a ver, María, tú que eres la mamá de Jesús, va a decir, hable con mi hijo. ¿Me entiendes? Pablo, tú que serviste y eres apóstol, habla con él. Hay un solo mediador, no dos mediadores. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Me entiendes? O sea, nadie puede venir al Padre. El hombre se pone como un mediador, hermano. La Iglesia Católica tiene un sacerdote que es el mediador. ¿Me entiende? El único mediador es Jesucristo. ¿Me entiende? ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces, este verso, este texto, hermano, se lo debe de memorizar. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para aquella gente que adoran imágenes o que tienen su religión. Entonces usted mire, con este verso, mire, explícame este verso entonces. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, ¿quién es el mediador? ¿Quién está en medio? Entre Dios Padre y el hombre. Y el único mediador se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Consumado es. Cuando Él dijo consumado es, Él fue el mediador. Acuérdense que el velo se rasgó de arriba para abajo para que tengamos acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Versículo 6.
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, ¿por qué es un solo mediador? Porque él se dio él mismo. Ahora, se dio a sí mismo. ¿Qué quiere decir a sí mismo? Que se entregó totalmente él. ¿Me entiende? ¿Le ha pasado que usted está haciendo algo o hace algo, pero no está dando usted a sí mismo? No se da, ¿me entiende? Cuando uno se da a sí mismo, da todo lo que uno tiene. Entonces Jesús, hermano, se dio todo al Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi sino tu voluntad. ¿Me entiende? Entonces, porque estaba luchando, pero él se dio todo al Padre. Entonces nosotros tenemos que darnos todo también. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces especifica por qué hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para que yo, Pablo dice, yo fui constituido predicador y apóstol. Yo fui constituido. O sea, yo no me puse solo, yo no me llamé, no. Fui constituido, me escogió, me eligió. Él me puso a mí. Es más, yo ni quería, yo andaba huyendo, yo andaba persiguiéndolos, yo andaba detrás de ellos para matarlos y meterlos presos. Pero él me pescó a mí. ¿Me entiende? Y Pablo dice, yo fui constituido predicador y apóstol. Por eso, hermano, el ministerio es un llamado de parte del Señor. No depende de nosotros. Muchos se llaman apóstoles. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Maestro de los gentiles. Entonces, Pablo era un maestro. ¿Me entiende? Que enseñaba a los gentiles, a los que no eran judíos. Entonces, él vino a ser nuestro maestro, nuestro rabino, nuestro rabí, ¿verdad? Entonces, con todas sus epístolas que Dios lo inspiró, Dios lo usó a él, aleluya, porque él estaba preparado, estaba equipado, tenía conocimiento, hermano. Entonces, Dios lo usó a él como un rabino para enseñarnos. Entonces, sus epístolas, sus cartas son enseñanzas para la iglesia y para los creyentes gentiles de hoy en día. ¿Por qué? Porque el judío, el Nuevo Testamento no lo creen ellos. Ellos creen el Antiguo Testamento. Para ellos el Nuevo Testamento no es válido, pero para nosotros sí es válido. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces, todas las epístolas, Pablo nos dejó instrucciones para que nosotros siguiéramos a Jesús. Entonces vemos aquí que Pablo, la instrucción sobre la oración, qué importante es saber orar, saber pedir, saber interceder, saber dar gracias al Señor. Cuando usted ore, la oración tiene que llevar acciones. Señor, gracias porque lo estás haciendo, estás trabajando, estás obrando, me estás oyendo. ¿Qué dijo Jesús? Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Esa oración iba acompañada ¿de qué? De acción de gracias. Padre, te doy gracias porque escondiste de los sabios y se la enseñaste a los niños. ¿Me entiende? O sea, Jesús daba gracias en las oraciones. Rogaba con ruegos. Hebreos dice que el cual rogaba con súplicas para que ser librado de la muerte. ¿Me entiende? Entonces vemos, hermano, que la Biblia nos habla. Pablo le da instrucciones a Timoteo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, hay un solo mediador. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, a veces cuando esas personas son malas, Señor, alcánzalo tú. Tócalo tú, Señor. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esa persona está a un paso del infierno, hermano, si esa persona llega a morir en ese instante. ¿Me entiendes? Porque los malvados, hermano, tienen su lugar si no se arrepienten. Pero acuérdese, hermano, aleluya, Dios tuvo un día misericordia de nosotros. Entonces, si Dios lo hizo con nosotros, lo hace con él. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces, gloria al Señor. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias. En esta noche, Señor, oramos, te traemos las peticiones con ruego, con súplica, con acciones de gracias, Señor.
Aleluya, rogándote, Señor, sabiendo, aleluya, que tú salvas, que tú sanas, que tú rompes cadenas y ataduras, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por el presidente, por el gobernador, por los alcaldes, Señor, por nuestras comunidades, por nuestros hogares, por nuestro vecindario, por nuestras familias, Señor, para que vivamos de una manera piadosa, de una manera honesta, de una manera reposada, tranquila, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, quita todo caos dentro de los hogares, de las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están luchando con problemas de salud, sánalos para tu gloria y para tu honra. Aquellos, Señor, que tienen problemas económicos, glorifícate, suple toda necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias, Señor, porque siempre nos oyes, Señor. Te damos gracias porque tú sigues salvando, tú sigues sanando, tú sigues obrando. Añade cada día a los que han de ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras de impiedad. En el nombre de Jesús, Señor, quita toda venda de ceguera. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, remueve todo obstáculo satánico, Señor. Aleluya, en nuestra comunidad, Señor. Limpia los aires, Señor. Limpia la atmósfera. En el nombre de Jesús, Señor, quita todo espíritu religioso, Señor. Quita todo espíritu tradicional. Padre, que la luz de Jesús, que vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya, Señor, tú quieres que todos los hombres sean salvos. Padre, todo ser humano de Laibo, de Greeley, de Yuba City, de Vic, Señor, de Marysville, Señor, todo a nuestro alrededor. Oramos, Señor, para que tú los alcances, para que tú compunjas sus corazones y sus almas en el nombre de Jesús y vengan al conocimiento de la verdad, Señor, porque solo tú eres el único Dios y mediador entre Dios y los hombres. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por mi hermana Rosario, hermano, gloria al Señor. Padre, mi hermana Charo en Mexicali, Señor, toca su cuerpo, su vida, Señor, fortalécela, Señor. Mi hermano José Luis también, Padre, porque para ti no hay distancia. Di la palabra y tu hija será sanada, tu hija será fortalecida, tu hija será restaurada, Señor. Fortalécela en el poderoso nombre de Jesús, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Tócala, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la ofrenda que va a ser recibida y multiplícala en el nombre de Jesús. Puede pasar, mi hijo. Gloria.